Entonces, bueno, ya comentamos esta que es en función a su resistencia. Déjenme comentarles una cosa. Evidentemente, la deformación que se tiene es prácticamente no es, ay, se me fue la palabra. No se puede ver la deformación a simple vista, ¿sí? Son deformaciones de micras, entonces nosotros no vamos a ver la deformación. Se va a generar la deformación por la fuerza que se le va a aplicar al material, pero es imperceptible realmente la deformación. Nosotros prácticamente no vemos que haya alguna deformación, ¿sí? Sin embargo, bueno, como se miden, a final de cuentas, son cargas eléctricas las que se van a generar de una u otra forma, o cambios de resistencia muy, muy pequeñitos que nosotros no los vamos a poder detectar. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues lo que tenemos que hacer a final de cuentas es, en un momento dado, pues, amplificar de alguna manera esos voltajes, esas corrientes tan pequeñitas que se van a dar, ¿sí? A final de cuentas, un cambio de resistencia lo vamos a dar en términos de voltaje o en términos de corriente. Medir una resistencia del orden de a la -3, a la -6, pues es prácticamente imposible checarlo con los equipos comunes y corrientes que nosotros conocemos. Entonces, eso se da en función del voltaje y la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a haber que es transformar a voltaje o a corriente para poder nosotros de manera indirecta tener los cambios que se dan por la fuerza que se esté aplicando. Esto a final de cuentas son fuerzas, ¿sí? Ok, entonces vamos al siguiente deformómetro que utiliza metal, ¿sí? Entonces el siguiente deformómetro utiliza metales. Esto es así como metal. Strain gauge. De acuerdo, me voy a quitar. Estos deformómetros de metal lo que hacen es utilizar elementos de alambre. Entonces, utilizan elementos de alambre. ¿Sí? Entonces, básicamente el sensor está construido en una base muy delgada y no conductora, pero además esa base es flexible. Entonces, a ver, veamos, vamos a poner aquí. Entonces vamos a tener una base que es muy delgada la base. Esta es flexible y sobre esta base va adherido lo que es el hilo metálico o lámina conductora. Y obviamente tiene terminales en sus extremos. A ver, vamos a ver.
Esto que estoy tratando de poner aquí es una hoja metálica que va sobre una base pues muy delgada y que además es flexible. Entonces aquí tenemos lo que son sus contactos. Entonces esto es un deformómetro metálico, esto es de hoja metálica. Fíjense, el espesor, para que vean cómo es esto, el espesor es aproximadamente de 0.00015 de pulgada. Entonces, vean, es una cosa muy, muy delgada, ¿sí? Y entonces lo que hacemos para que haya algún cambio es en esta dirección, fíjense. O sea, en forma vertical, si nosotros respiramos en hoja vertical ese deformómetro metálico, entonces vamos a tener algún tipo de carga, la cual pues ya podemos, teniendo la carga, podemos amplificarla y ya se puede hacer cualquier cosa. Entonces, este es de hoja metálica, el que estoy poniendo es un deformómetro metálico, pero de alambre. Oh, está feo. Esto es un deformómetro de alambre. Y fíjense, esto es de aproximadamente 0.001 pulgada. Esto es en diámetro. Entonces, como pueden ver, es mucho más delgado el de hoja metálica que el de alambre, ¿sí? Estos están fabricados con algún tipo de aleación. Las aleaciones que se llegan a utilizar es cobre, pueden tener el 55%, y níquel, que correspondería al 45%. Puede haber de otro tipo de materiales, ¿eh? De hecho, hay una aleación que se llama isoelastic, y esta está formada por níquel, cromo, manganeso, silicio, molibdeno y el resto de hierro.
¿De acuerdo? A ver, ¿sí me van escuchando? Sí. Sí. ¿No se está cortando ahorita? No. No. Ok. Entonces, esas son, bueno, la aleación que se puede utilizar es cobre y níquel, y una que es de nombre comercial Isoelastic, que tiene níquel, cromo, manganeso, silicio, molibdeno e hierro. Ok. Para las galgas, las galgas, a ver, el factor de galga para este tipo de deformómetros metálicos es aproximadamente 2. Pero pueden ser tan grandes. A ver, el factor de la galga es aproximadamente 2 para las metálicas. Pero puede ser tan grande como 10. Ahora, ¿qué indica el factor de galga? Bueno, fíjense, si el factor de galga es grande, entonces, a ver, un factor de galga grande, le voy a poner, a ver, vamos a poner, el factor de galga, cuando es grande, ¿sí? Entonces, indica un cambio grande en la resistencia. Ya sea para una compresión y esto implica que es más fácil de medir. ¿De acuerdo? Entonces, si el factor de galga es grande, me va a indicar que el cambio en la resistencia es mayor, ¿sí? Y que es fácil de medir. Ahora, la sensibilidad de la galga, o sea, qué tan sensible es la galga para responder. Fíjense que es unidireccional, ¿eh? O sea, para que me dé un cambio, cuando yo hago una compresión, un estiramiento, tiene que ser en una sola dirección. Por ejemplo, volviendo a los dibujitos estos que puse, vean, por eso estoy poniendo que el sentido es aquí, es en una sola dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Pero no a los lados. Entonces, esa es una situación que tenemos que ver con estos. Solamente la deformación en un sentido me provoca o genera un cambio en la resistencia o en las cargas que esté tratando yo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, nada más como aclaración, y lo pongo con rojo, la sensibilidad de la galga
la mayor de las veces, o sea, la sensibilidad de la galga, vamos a ponerle a menudo, o muchas veces, pues, o la mayoría de las veces. La sensibilidad de la galga, es es unidireccional. La sensibilidad es direccional. Si la deformación es transversal, si la deformación es transversal, no habrá cambios en la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Solamente la sensibilidad de la galga es en una dirección la gran mayoría de las veces, ¿sí? Y si se da en otra dirección, no voy a tener absolutamente nada. Como ejemplo, tenemos que la resistencia para una galga, entonces a ver, la resistencia para una galga sin deformar, típicamente es de 60, 120, 240, 350, 500 y 1000 ohms. Son los valores que podemos encontrar de resistencias en este tipo de transductores. El valor más común, es de 120, pero podemos encontrar en todos esos valores. ¿Ok? Entonces, a ver, para este tipo de galgas, el acondicionamiento de la señal es importantísimo. Y tenemos dos efectos críticos para las galgas. A ver, entonces, vamos a ver. Entonces aquí ponemos acondicionamiento de la señal. Entonces aquí hay dos efectos que son críticos. El primero
es que se requiere detectar cambios muy pequeños de resistencia, ¿sí? Fíjense bien, se puede requerir una resolución de 2 micras metro sobre metro. Imagínense, para la deformación. O sea, dense cuenta que realmente las deformaciones, como les comentaba hace rato, son de micras, o sea, son muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Demasiados pequeños son los cambios que se dan, o sea, son imperceptibles para nosotros. Y el otro efecto crítico es la temperatura. Este es el otro efecto crítico. La temperatura se va a requerir compensar. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, los cambios son muy, muy pequeñitos. Fíjense, por ejemplo, aquí ponemos, por ejemplo, una galga que tiene una resistencia de 120 ohms, fíjense, y se le aplica una fuerza para deformarla, aplicamos una deformación, entonces, fíjense, una resistencia de 120 ohms, la galga, que tenga una resistencia de 120, y se proporciona una deformación, entonces, ¿saben de cuánto? Digo, ¿saben? Se aplica una fuerza, la deformación puede ser de 4.8 por 10 a la menos 4 ohms. ¿Cuándo vamos a medir una resistencia de ese valor con el multímetro? Chicos, pregunta, ¿cuándo voy a medir una resistencia de ese valor con el multímetro? ¿Hay alguien por ahí? Pues nunca. En el multímetro no. Es muy pequeña. Entonces, por eso se requiere una resolución tan pequeña del orden de micras, ¿no? Es un efecto crítico, o sea, para que yo pueda detectar bien con con un strain gauge, con una galga extensiométrica, pues la resolución debe ser muy buena, 2 micras es excelente, ¿no? Y la temperatura es otro problema que tenemos, que necesitamos compensar, ¿sí? Ok. La pregunta es, mis futuros ingenieros e ingenieras, ¿qué voy o cómo puedo yo eh, considerar estos dos problemas? O sea, que yo pueda tener una sensibilidad en ese orden, en el orden de micras, y por otra parte, que yo pueda compensar la temperatura.
¿Qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿cómo puedo? ¿Qué circuito me podría servir para esto? Voy a salir tantito. ¿Qué circuito podría yo utilizar para esto? ¿Qué circuito, chicos? ¿Qué circuito puedo utilizar para en un momento dado trabajar con cosas tan pequeñitas y poder compensar de alguna manera la temperatura? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? ¿Sugerencias? Pero, no sé, pero si le cortan de repente el audio, no le escuché bien su pregunta. A ver, no te escuché, déjame ver si le puedo subir un poco más a esto. No, esto lo mío. A ver, otra vez, Héctor, casi no te escuché. Que si de repente le corta el audio, no sé si solamente a mí lo escucho cortado o a los demás igual se escucha cortado. ¿Se les está cortando el audio a los demás? No, No, es que no se no, escucha bien, ¿quién no se escucha bien, Héctor o yo? Héctor. Sí, ¿verdad? Se oye muy grave, Héctor. Te oyes muy grave, Héctor. No, entonces creo que es mi internet. Sí, yo creo que, o tu micrófono o algo así, pero sí te oyes así muy, muy de ultratumba, Héctor. ¿Y hoy me están escuchando claro los demás? Sí. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, al menos hoy. Ok. Entonces, a ver, sugerencias. ¿Cómo puedo yo, o qué puedo utilizar para montar? Fíjense bien, ya vieron la galga es un metal a final de cuentas, ¿sí? Es un metal que cambia su resistencia, punto, ya. Que es imperceptible a simple vista el cambio es imperceptible, pero se da el cambio de resistencia cuando se aplica o una compresión o una tensión, ¿sí? Se va a dar ese cambio de resistencia, por muy pequeñito que sea. Si lo medimos con un multímetro, pues va a medir 0 ohms la resistencia, ¿sí? Y ahorita fíjense, yo tengo un multímetro allá en la universidad que tiene 12 dígitos, o sea, tiene una resolución de 0.0000 y fracción. Entonces, nunca he medido una galga extensiométrica con ese aparato. No tiene mucho que se compró. Sería interesante ahora que se regrese. Bueno, ¿qué podemos utilizar? A ver, echen ahí su cinta para atrás, echen su memoria. ¿Qué podríamos utilizar? Necesitamos que mida cosas muy pequeñitas cuando se dé la deformación y necesitamos también compensar la temperatura. ¿Qué hacemos? A ver, sugerencias, ¿qué podemos hacer al respecto? Podría ser un amplificador que tuviera. Un amplificador. Podría ser un amplificador. Tú misma, ¿de cuánto tendría que ser la ganancia, por ejemplo, para detectar una resistencia de, por ejemplo, la que pusimos de 4.8 por 10 a la menos 4 ohms? ¿De cuánto tendría que ser? ¿Dónde pondrías, por ejemplo, o sea, cómo medirías esa deformación? A ver, Iván Palacios, les voy a pedir un favor, ¿no? Afóquense cuando estemos hablando, porque para ver con quién hablo, ya nos hemos visto, pero pues nada más como una vez, 2 veces, no más. Eres Luz Calderón, eso. Iván Palacio ya se afocó. ¿Dónde está Bren? Afóquense lo demás, chicos. No como.
qué seriedad, Luce. Estás bien seria. No, Es que te estoy viendo a través de la tableta y te estoy viendo a través de la computadora. Estás muy seria. Oh, Jorge, Iván, ¿y los demás no están? Brenda, Julio Alberto, estás muy oscuro. Ángel Ambrís, Adriana Medina, ya vi tus, ¿qué son sandías las que tienes atrás? sí. Sí, son sandías. Kenia, Alitzel, Arturo, Pineda, Vanessa, Andrea, ya te vi, Andrea, Aura, Gladys, caray, me cambiaron a Gladys por Diego, Lourdes, Lourdes Cortés, tú te me haces conocida. Sí, ¿verdad? No digas nada, pero sí, ¿verdad? Sí, sí, nos conocemos de otro curso, ¿verdad? Sí, Lourdes Cortés, sí. Brenda Carriola, no te veo. Veo la torre, ¿qué es? La torre de Pisa, nada más. Alitzel, Laura, Gladys Linares. Gladys Linares, ¿no tienes cámara? Andrea, tampoco. Estela, Estela, ¿no? Paola, Estela Reyes, ya. Andrea, Ya estoy conectada, profe, solo que uno lo ocupo de micrófono y otro de cámara. ¿cómo? Ya estoy conectada. ¿Estás conectada? ¿No tienes cámara? Sí, nada más que lo ocupo de micrófono y en mi laptop ocupo la cámara. Ah, ya. Paola, ¿saben qué me da la impresión? A mí me da la impresión que nada más veo los iconos de los que están dentro de la reunión y se van a hacer otras cosas, no sé, se van a ver la televisión, a ver No, aquí películas. estamos, pero estoy activando mi cámara, profesor. Espéreme. Ajá. Yo aquí estoy, profe, pero no estoy en condiciones para encender la cámara. Sí, ¿verdad? Eso lo vi con mi hija, que estaba en pijama, y les digo que es médico ella, entonces para sus conferencias se pone la bata nada más, pero está en pijama, ¿no? Entonces, sí, sí. Ok, a ver, vamos a ver, hay otro chat por ahí. Mi lap no tiene cámara. Oscar Rosado. Ok, Dara Covarrubias. Ujú. Gladys, Gladys Linares no está seguramente. Lourdes. Jorge Cortés, yo también te conozco, ¿verdad? Jorge, Sí, profe. sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Solamente entonces conozco a Lourdes Cortés, Jorge Cortés, y hay otro chico que no lo veo ahorita. Julio, también. Los demás o sea, no los ubico realmente. ¿Alguien de ustedes que es nuevo recientemente me ubica? No, ¿verdad? Sí, ya no sufrieron con electrónica, ni con circuitos eléctricos, ni con otras cosas. Ujú. Sí, bueno, a ver, miren, aquí estamos en la semana 8, ¿no? Estamos en la semana 8. Vamos a tratar, más que otra práctica, o sea, aquí yo hacía una práctica con transductores, con un strain gauge para la presión, pero pues aquí sí está medio complicado el hacer una práctica de transductores realmente. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ya es, pues, un proyecto ya de aquí a que termine el trimestre, este,
de tratar de hacer un pequeño, ojo, un pequeñísimo instrumento y caracterizarlo, ¿sí? Caracterizarlo con lo que ya saben, su resolución, sus errores, etcétera, 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 etcétera. O sea, pero algo muy, muy pequeñito. O sea, no, la verdad no se puede más. O sea, ya llegué a esa conclusión. No, no se puede más. No se puede más. Es muy complicado. No sé cómo vayan con los otros colegas, con los otros profesores, pero a mí de verdad se me ha hecho muy estresante de esta manera. O sea, no es lo mismo. Comentaba con otro de los profesores y, y estamos en la misma situación de que de forma presencial hay más, es más interactiva el asunto y de esta forma, pues la verdad, ustedes lo han visto, me falla el internet, les falla el internet, se oye, no se oye, se entrecorta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complicado. De hecho, les comentaba, o sea, tuve que comprar esta tableta de urgencia y mi equipo de cómputo más mejor, pues todavía no llega, ¿sí? Entonces, yo esperaría, pues ya no va a tocar en este curso, pero pues aunque yo tenga un equipo súper, si ustedes no tienen un equipo súper, pues estamos igual. Entonces, es difícil, es difícil. Eh, yo creo que todo va a terminar bien, no se preocupen por exámenes, o sea, todo va a terminar bien, ya. Pero bueno, entonces, solamente lo que sí les pido es que sean un poco más proactivos, que interactúen un poco más para, pues para sacarle un poco de jugo a esto, ¿no? Yo sé que la verdad, pues hay muchos huecos en general hay huecos, eh, con lo que he platicado con otros colegas, no solamente, sino como otros colegas, pues hay muchos huecos, hay demasiados huecos y es comprensible, es entendible. Pero pues lo que sí necesitamos es que sean un poco más proactivos, o sea, más participativos. Eh, no sé, la verdad, si realmente se está entendiendo esto, me da mucho gusto, pero no sé realmente si sí o no. O sea, son ustedes los que me van a dar la pauta para decir si se está entendiendo o no se está entendiendo, ¿sí? Entonces, a muchos pues ya no les tocó tener laboratorios físicos, todos son laboratorios virtuales, todo es platicadito, todo es muy bonito, pero pues esto siempre lo comparo como cuando uno no sabe nadar y se mete, le dicen, mira, bracea así, patea así y aviéntate al agua, ¿no? Y a final de cuentas, pues se ahoga uno, porque una cosa es que le digan esto es de esta manera y otra que uno lo practique. Entonces, falta eso, ¿no? Falta que quemen aparatos, falta que quemen dispositivos para que sientan cómo son las cosas. Pero bueno, ay, Gladys Linares, ya apareciste. Entonces, bueno, eh, ahorita estamos viendo, a ver, miren, esto de las galgas son simplemente dispositivos o sensores que cuando se deforman generan un cambio en resistencia, me dan una carga, etcétera. Eso a final de cuentas es el transductor. En este caso, cuando yo aplico una deformación, pues se va a generar algo, ¿no? Un cambio de resistencia, un cambio en las cargas, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo lo mido? Si yo aplico un amplificador operacional, que es lo más simple, al poner el amplificador operacional, pues esa galga, ese alambre, va a ser un cambio tan pequeño que yo necesito detectarlo, ¿sí? No sé si les comenté, pero
ya hace un buen tiempo, no funcionó, por cierto, no funcionó. Para los famosos marcapasos cardíacos, para hacerlos más fisiológicos, por así llamarlos, ¿sí? Intentaron pues muchos trucos, valga la expresión, muchos trucos para que se cambiara la frecuencia cardíaca. Dependiendo, ahí sí, lamentablemente, pero dependiendo de la economía del paciente, es un tipo de marcapasos cardíaco que se le pone. Por ejemplo, y esto va por lo siguiente. Por ejemplo, si hay una persona mayor de 80 años, 90 años que necesita un marcapasos cardíacos, pues lo que le ponen es un marcapasos cardíaco que siempre esté estimulando a 70 u 80 latidos por minuto y se acaba. Entonces ese aparato siempre va a estar dando 70, 80 latidos por minuto, independientemente de que el paciente esté acostado, esté subiendo escaleras. Minuto y el movimiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero, y ahí viene esto de las mediciones tan pequeñas, pero intentado medir también el diámetro de la aorta. O sea, cuando uno aumenta o requiere mayor gasto cardíaco, bueno, a final de cuentas, las arterias, cuando aumenta la frecuencia, tienen una dilatación, pero es muy pequeña. Entonces, intentaron medir el cambio de resistencia, por ejemplo, en los grandes vasos, ¿sí? Y cosa que no funcionó. Eso no funcionó porque imagínense tener un sensor dentro, y el cambio que se tenía era de 0.001 ohm. Eso es lo que habría que medir, 0.001 ohm. No funcionó, no funcionó. Esa idea quedó desechada, ¿sí? Se hicieron pruebas, pero nunca funcionó eso. Y ahorita comentando precisamente esto de esas resistencias tan pequeñitas que se van a tener que medir, la pregunta concreta es, ¿cómo mido esas resistencias tan pequeñas?
Probablemente, obviamente no se lo mencionaron en la clase correspondiente, porque ahí era ver dispositivos, pero seguramente les hablaron del puente de Wheatstone. ¿Sí les hablaron del puente de Wheatstone? ¿O no les hablaron del puente de Wheatstone en circuitos eléctricos? No. No. Sí, nos hablaron. Algunos sí, otros no les hablaron del puente de Wheatstone. Sí, a mí sí. Vanessa dice, pues, ¿qué es eso? ¿Quién sabe, no? Sí. Las que están así Bueno, como rombo, ¿no? Hay resistencias que están ándale, rombo. ándale. Ese puente de Wheatstone se utiliza tanto para resistencias como para capacitores, ¿sí? O sea, no es único de resistencias. El arreglo es el que se llama el puente de Wheatstone. Ajá. De hecho, hay un arreglo con diodos, ¿sí? ¿Cómo se llama ese arreglo? No se llama puente de Wheatstone. ¿Cómo se llama ese arreglo? Cuando tenemos 4 diodos. ¿Puente de Dios? Un puente de diodos, pero es media onda, onda completa. Ni idea de que se llamaba así. Por eso les digo, o sea, va a haber muchas lagunas, chicos, que va a haber necesidad de que ustedes mismos las vayan, pues, brincando, salvando, ¿no? Hace tiempo en un hospital, el que era el jefe de servicio, bueno, no voy a entrar en más detalle, pero yo andaba por ahí, estaba por ahí, y me dice el nombre de una persona, un WAM, un ex WAM, ¿sí? Y me dice, fulano de tal fue tu alumno, y le digo, sí fue mi alumno, pero reprobó. Sí, así. Luego le dije, sí fue mi alumno, pero reprobó. Y le digo, ¿por qué? Chicos, no sabía lo que era un puente de diodos, tal cual. No sabía lo que era un puente de diodos. Entonces, no me acuerdo si estaba haciendo servicio social este chico o estaba trabajando ya. No supo lo que era un puente de diodos. O sea, primero yo dije, trágame tierra, ¿no? Pero sí, o sea, sí fue mi alumno, pero reprobó efectivamente. Pero, o sea, va a haber cosas que son muy obvias. Que también, o sea, debo considerar, la ingeniería biomédica en los hospitales está cambiando notablemente, ¿eh? O sea, wow, está muy cambiante la ingeniería biomédica hoy en día en los diferentes hospitales, llámese públicos o privados, está cambiando demasiado el concepto de ingeniería biomédica. Ya está cambiando demasiado. Antes, y me estoy echando este rollo mareador, pero antes, uno como ingeniero biomédico en un hospital tenía o andaba en terapia intensiva, en urgencias, en quirófano, ojo, y no cambiando focos, sino apoyaba a los médicos, ¿sí? Obviamente no hacía cirugía, ¿verdad? Pero en cuestión del uso del equipo durante la cirugía, uno lo apoyaba, ¿sí? Entonces, de hecho, varias cirugías se pudieron seguir haciendo porque uno intervenía. Pero hoy está cambiando mucho la ingeniería biomédica. Ya no les cuento más porque, wow, pero está cambiando demasiado. Ya hay mucho cambio en la ingeniería biomédica hoy. El concepto es distinto, pero ¿saben cuál es lo peor? Lo peor del asunto es que los que están modificando los trabajos o el perfil del ingeniero biomédico en el medio clínico, en el medio hospitalario, ni siquiera son, la gran mayoría, ingenieros biomédicos. Son otro tipo de personas, que eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Bueno, pues sí, vamos a trabajar entonces con el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone, sí, que es un arreglo de 4 resistencias. Ojo,
cuando yo hablo de resistencias, a pesar de que voy a poner el esquema de la resistencia, no crean que son resistencias comunes y corrientes, como las que utilizamos en laboratorio. Son resistencias que muchas veces están hechas de o un metal de la aleación que ya vimos o de silicio, O sea, no crean que son resistencias tal cual las que conocen de los laboratorios. Entonces, ahorita vamos a trabajar con un puente de Wheatstone, ¿sí? Y ese puente de Wheatstone son una bendición porque puedo detectar cambios de resistencia muy pequeños, muy, muy pequeños. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya que charlamos un poquito y ya que vi a la mayoría, vamos a continuar con esto y ahorita vamos a trabajar con el puente de Wheatstone para solventar los efectos debido a la temperatura y medir elementos tan pequeñitos o deformaciones tan pequeñitas. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Ánimo, chicos. No, Vanessa, ánimo. Ánimo, ánimo. ¿Cómo se sienten ustedes en general así con este tipo de cosas? ¿Cómo se sienten ustedes? La verdad, ya estamos, bueno, yo ya estoy cansada, profe. Me desesperaron mucho las clases en línea. Siento que no estoy aprendiendo lo que debería y pues solo nos frustramos más. Lamentablemente, creo que lo que tú acabas de decir, Vanessa, es el sentir de la gran mayoría de las personas. O sea, lo que tú acabas de decir, creo que es el sentir, no sé de los demás compañeros, pero sí. Sí. Esto es muy frustrante y sobre todo, ¿no? Que no tienen el contacto físico con sus demás compañeros, ¿no? O sea, está medio complicado el asunto, ¿no? Pero, pues a ver, pues ya ven que ya en junio ya aparentemente empiezan las clases de primaria, ¿no? En junio ya aparentemente van a empezar. Se supone que nosotros vamos a regresar allá después de vacaciones, o sea, termina este trimestre, luego van a adelantar las vacaciones, el periodo vacacional lo van a adelantar, y luego, ya en el siguiente trimestre, supuestamente ya estaríamos en la universidad, que también, la verdad, yo sí lo veo, no sé, yo lo veo complicado también, pues por el hecho, ¿no? En teoría, la parte académica va a estar vacunada, en teoría. También en teoría la parte administrativa, no querían, pero sí, parece que sí va a entrar la parte administrativa también. Pero no es solamente la administrativa, chicos, es la parte de limpieza también, ¿no? Y ustedes, ¿quién los va a vacunar a ustedes? Ese es el gran problema, o sea, ¿quién los va a vacunar? Uh-huh. Entonces, pues sí siento que es medio problemático. Ahorita tengo entendido que hay algunas opciones. Una, se regresa a la universidad, pero no es obligatorio hasta ahorita. O sea, simplemente, ok, a lo mejor programamos los laboratorios, que ahí es otro problema, ¿sí? Ustedes lo han visto, ¿no? Cuando los laboratorios están llenos, los de biomédica, por ejemplo, pues no hay ventilación en los laboratorios de biomédica, hay extractores de aire, sí, pero no hay una ventilación donde uno diga, pues no me puedo contagiar, ¿no? A final de cuentas, el extractor lo que hace es subir el aire, sacar el aire, pero pues si alguno de ustedes está asintomático, yo estoy asintomático, pues híjole, pues ya me los contagié a ustedes, ¿no? Sí, Entonces también otro problema de eso sería que, por ejemplo, los foráneos, o sea, no podrían estar yendo y viniendo a solo laboratorios. exactamente, sí. Siento que en esa parte no están pensando muy bien, bueno, ¿qué pasaría con esos alumnos?
Sí, tienes toda la razón, Alitzel. O sea, hay cosas que no están contempladas. O sea, ya lo único que quieren es regresar, pero hay cosas que no están contempladas. Ahora, a final de cuentas, pues la gran mayoría, me imagino que lleva transporte, pues, se va en transporte público, ¿no? Ese es otro problema, el transporte público también. Entonces, híjole, sí, sí, está difícil, está difícil. Yo entiendo que ya tienen que un año, ¿no? Ya tienen un año de esta manera. Ya es un año, ya está complicado. Pero, pues ya ven, parece que vamos a la baja, ¿no? O sea, yo sí sigo teniendo contacto con hospitales y, pues, áreas que ya están reconvirtiendo otra vez en lo que eran. O sea, ya nada más hay unos cuantas personas que están hospitalizados con COVID. ¿Sí? Entonces, de enfermedades respiratorias, pues ya, o sea, ya salió de ese estado crítico y hay gente todavía internada, pero ya es muy poca gente. Y otros hospitales, pues ya están reconvirtiendo sus áreas. Entonces, ojalá y la verdad esto sea, eh, pues real, esta baja sea real, ¿no? Y ustedes vean también ya en la calle, hay gente que ya no trae cubrebocas, ¿sí? Y a final de cuentas es el único medio mecánico ahorita que nos puede ayudar mientras ustedes no estén vacunados. Ujú. Entonces, sí está muy complicado, la verdad. Entonces le digo, una es ya regresar de forma presencial, otra es de forma híbrida y otra es de forma así totalmente en línea. Son tres posibilidades que las autoridades universitarias están dando ahorita, ¿sí? O sea, no, hasta ahorita no habrá que forzar a alguien a que regrese, ¿sí? Eso, pues no sé qué tan bueno sea, la verdad, pero no sé, no sé, está bastante complicado el asunto. Eh, pero bueno, esperemos que todo salga bien por el bien de todos. Ujú. Este, pero bueno, vamos a seguir con esto del puente de Wheatstone y vamos a trabajarlo un poquito. Entonces, los que no vieron el puente de Wheatstone, eh, cuando hablamos de un puente de Wheatstone, que es el de resistencias, lo que se utiliza es, a final de cuentas, con ese puente de Wheatstone puedo encontrar el valor de una resistencia desconocida. ¿Sí? Si yo conozco tres resistencias, utiliza cuatro. Si yo tengo tres resistencias, puedo conocer el valor de otro. Eso es originalmente lo que uno les comenta en circuitos eléctricos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué uno habla del puente de Wheatstone en circuitos eléctricos? Porque ustedes vieron la transformación delta estrella. ¿Les hablaron de la transformación delta estrella? Sí. Exactamente. Entonces, el puente de Wheatstone es un delta estrella. Son dos delta estrellas, a final de cuentas. Con ese puedo medir corriente y puedo hacer muchas cosas. Entonces, vámonos al puente de Wheatstone, ¿sí? Y trabajémoslo. Esto lo vamos a emplear entonces ahorita para la cuestión de las galgas extensiométricas, ¿sí? O strain gauge, como quieran llamarlo. Ajá. Esto cuando ustedes oigan strain gauge, se van a acordar de esto, y eso se los van a decir cuando estén en flujo, presión y volumen. Forzosamente les van a tener que hablar del strain gauge. No hay de otra que utilicen eso. ¿Ok? Entonces, vámonos pues a lo que es el puente de Wheatstone para tratar de compensar tanto la temperatura y medir cambios de resistencia muy pequeños. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar el puente de Wheatstone. Sale pues, chicos. Vayamos pues. Me desconecto.
Entonces veamos lo que es el puente de Wheatstone. Entonces, como bien decían, está formado por 4 resistencias. A ver si me sale el rombo. Espérenme que no tengo apoyo. Bueno, es un rombo muy feo, pero bueno. Estaría una. Estaría otra. Estaría otra. Y aquí vamos a poner el elemento que va a medir. Bueno, ahí tienen lo que es un puente de Wheatstone. No está muy bonito que digamos. Es una especie de rombo, o no es una especie, es un rombo realmente, nada más que bueno, esto
no es ningún rombo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos polarizado con un voltaje. ¿Sí? Y bueno, aclaramos nuevamente que el circuito de puente de Wheatstone se utiliza para los dos efectos que comentábamos en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, con este puente de Wheatstone, yo sí puedo detectar cambios pequeños en la resistencia. Y ahorita vemos cómo podemos compensar la temperatura. O sea, la temperatura se puede compensar utilizando, en lugar de una resistencia R2, R3, R4, podemos poner ahí un elemento que sea sensible a la temperatura, ¿sí? Esto ya hablaremos un poco más adelante de lo que son los termistores. Entonces podríamos poner un termistor o cosas por el estilo, y entonces con eso compensamos la temperatura, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este arreglo lo montamos en una tabletita, en algo que sea no conductivo y flexible. ¿De acuerdo? Entonces, solamente este puente de Wheatstone va a responder en una sola dirección. Aquí lo que hacemos con este método del puente de Wheatstone es medir la diferencia de voltaje entre ambas ramas, ¿sí? O la corriente a través, ¿de acuerdo? O la corriente a través de un detector que puede estar dispuesto en un brazo central. O sea, yo podría poner aquí algo más, ¿sí? Podría poner algo más, pero bueno, no es el caso ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Básicamente, hay tres tipos de montajes. ¿Sí? Entonces, los montajes pueden ser con una, con dos y con 4 galgas. Podemos tener también múltiples medidores, ¿sí? La ventaja de tener múltiples medidores va a compensar los efectos no deseados, como por ejemplo la temperatura y deformaciones que no son específicas, ¿no? O sea, alguna deformación que se dé y que no sea en el sentido que yo quiero que detecte. Aquí, este puente de Wheatstone está utilizando 4 medidores de deformación, ¿ok? Vamos a suponer que inicialmente estos medidores de deformación están en 0. O sea, no hay nada. No están deformados. Así como está el puente. ¿Ok? Una pregunta. Esta es una batería, a final de cuentas. ¿Este es el más y este es el menos? ¿O viceversa? No, así está bien. ¿Vale? Sí, está bien. Ok. Bueno. Entonces, fíjense bien. La salida de voltaje, la salida del voltaje BD es función de R1 más R2 menos R3 más R4. ¿Sí?
Entonces, la pregunta sería, si sometemos este montaje de 4 elementos, que son resistencias, a una deformación, ¿qué voltaje se tendría? ¿Sí? O sea, BD, el voltaje BD que estoy poniendo ahí es el voltaje sin deformación. O sea, simplemente están ahí, cero deformación. Pero, ¿qué pasaría si yo los deformo? O sea, si yo aplico una fuerza para deformarlos, la pregunta es, ¿qué voltaje tendría ahora? Ajá. A ver, ¿sí se entiende esto? A ver, ese montaje, tengo 4 elementos. R1, R2, R3 y R4. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a aplicar una compresión, voy a aplicar una tensión, y entonces el voltaje debe cambiar. Es tan sensible esta configuración del puente de Wheatstone que debe de darme un cambio en el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la pregunta sería, ¿cómo cambia la resistencia? ¿Sí? Cuando se aprieta, ese cambio de resistencia me va a dar un cambio en el voltaje. Entonces, a ver, el cambio en el voltaje que voy a tener cuando se da una deformación, ¿sí? Va a ser función, fíjense bien, de los 4 elementos. O sea, de las 4 resistencias. Y el cambio de voltaje que vamos a tener, no, déjenme ponerle la misma letra, si no estoy cambio de letra. El cambio de voltaje que voy a tener va a ser que se dé un cambio en la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto se trabaja con derivadas parciales, porque son varias variables las que se trabajan. Ah, me falta, nadie me dice aquí, chicos, falta este voltaje, ¿ve? Entonces, pues vamos a evaluar esas derivadas parciales. Entonces, a ver, el cambio que se va a dar en el voltaje de salida cuando se aplique una fuerza para deformar. Bueno, va a ser, la que vamos a derivar es esto, ¿eh? Esta es la que se va a derivar. Entonces, esto sería B R2 por la derivada de R1 menos R1 por la derivada de R2. Esto, R1 más R2 al cuadrado, es un cociente. La derivada de un cociente. Más R3, la derivada de R4, menos R4, derivada de R3, entre R3 más R4 al cuadrado. Entonces, ese sería el cambio de voltaje, pero bueno, vamos a seguirlo trabajando. Fíjense bien. Sí.
cambio de la resistencia es muy pequeño en relación al valor de la resistencia original, entonces el factor de Galga pues va a ser el cambio de la resistencia, esto ya lo habíamos visto o mencionado, entre la deformación que se tiene. Acuérdense que es la deformación. Entonces, despejando de aquí, tenemos que el cambio de la resistencia tendrá que ser al producto de RI por el cambio en el tamaño por el factor de Galga. De tal manera que como son cambios muy pequeños, la diferencia la podemos cambiar como un delta. Esto sería R1, R2 entre R1 más R2 al cuadrado por E1 factor de Galga 1 menos E2 factor de Galga 2 más 3R4 por la deformación 4 factor de Galga 4 menos la deformación 3 por el factor de Galga 3. Cerramos y todo multiplicado por B. Entonces, fíjense, este es el cambio que se da cuando se aplica una deformación a ese arreglo resistivo utilizando el puente de Wheatstone. ¿Sí? Fíjense bien. Sí. Si podemos hacer que todas las resistencias son iguales, si todas las resistencias son iguales, podríamos hacer que sus factores de Galga también lo sean. Entonces, a ver, si todas las resistencias son iguales, entonces, y sus factores de Galga, también, entonces, delta BD sobre B tendría que ser A, y son
todos los factores de galga son los mismos. Entonces, GF sobre 4 por la deformación 1 menos la deformación 2 más deformación 4 menos deformación 3. Preguntas, chicos, antes de irnos, preguntas. No. Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Ya vieron lo que puso uno de sus compañeros en el chat? Sí, estamos igual. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos están, y yo también me incluyo, todos estamos igual, o sea, obviamente, sí, ha sido una situación muy tensa realmente desde el año pasado. Sí, el encierro, pero de verdad, estar en un hospital, wow, ahorita ya está cambiando la situación, pero el estar en un hospital en plena pandemia, de verdad fue muy estresante. Miedo también, chicos, miedo de contagiarse y no salir bien parado. Y sí entiendo eso, angustia, ansiedad, depresión, nula motivación. Sí lo entiendo perfectamente. Sí lo entiendo perfectamente eso. Wow, pero bueno. ¿Qué les puedo decir? Tenemos que echarle muchas ganas, muchachos. O sea, nadie nos va a... Nadie nos va a dar si nosotros mismos no... a mí me dice mucho mi hija, dice, es que es muy sencillo para ti decirle, échale ganas. Sí. Pero de verdad sí ha sido muy complicado. Yo espero que esto se restablezca pronto. Los expertos dicen que esto, para retomar otra vez las cosas como deben ser, estamos hablando del próximo año, no de este año. Estamos hablando de mediados del próximo año, según los expertos, los que han visto cómo se maneja todo esto. Hablan del próximo año, mediados, hay quien se va hasta el final del 22, para que volvamos a tener, pues, la vida cotidiana que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, sí, tenemos que echarle muchísimas ganas, créanme, la verdad, o sea, a lo mejor voy a hablar de más, pero creo que todos mis colegas de la universidad, de todas las áreas, están tratando de hacer su mejor esfuerzo, adaptarse a esta nueva modalidad, no normalidad, sino a esta nueva modalidad. Y, pues, vamos a tratar de salir adelante. Esto va a salir, sí.
Pero sí, eso me preocupa a mí, la motivación, la motivación, el estrés, la ansiedad, sí, la ansiedad que están viviendo todos, y les digo, o sea, el año pasado, tuve la fortuna, desfortuna de estar metido en hospital y de verdad, o sea, fue tremendo, fue muy tremendo el estar en hospital y ver cómo se estaba dando toda la incertidumbre de no saber qué es lo que estaba pasando. Pues lamentablemente varios de varias personas que conocía, pues ya no están. Igual en la universidad, platicaba con otros colegas, ahora que regresemos, va a haber gente que ya no está, ¿sí? O sea, y que la verdad, pues sí, uno convivió con ellos y duele que ya no esté, pero bueno, así fue esto, y pero bueno, pues hay que echarle muchas ganas para salir adelante. Entonces, no se me, no se me, no se me caigan, hay que salir adelante de una u otra forma. Bueno, chicos, nos vemos el día viernes para continuar con esto, y mi compromiso es ya mandarle en estos días el resumen, es un mini resumen de esto de los transductores, y también voy a hacer un mini resumen y se los voy a mandar a ver, nos faltarían 3 temas. Terminar esto, lo de transductores. El siguiente es ruido, no es ruido, propagación del error, que sería el otro, y después sería todo lo correspondiente a ruido. Y ahí terminaríamos. O sea, ya no voy a meterme con más cosas. Ahí terminamos, ¿sí? Entonces, sí les voy a mandar esto de transductores, el de la propagación de error y el de ruido. ¿De acuerdo? Para que tengan un poquito de material de dónde basarse. ¿Ok? Pues nos vemos entonces el próximo viernes. Pásenla bien.